Muy buenas noches, sean bienvenidos este miércoles 23 de junio a una nueva emisión de su programa Que No Te Lo Cuenten. Su servidora Lisa Corporán, acompañada de Cristi Pimentel, listas para entregarles la emisión del día de hoy. Vamos a comentar cosas que han pasado durante la semana. Señores, adelantarles que el Poder Ejecutivo ha solicitado 45 días más de extensión al actual estado de emergencia, que continúa el toque de queda, la modalidad del toque de queda que se dispuso desde la semana pasada. Quedamos en que se iba a transitar de 5 de la mañana a 6 de la tarde, con 3 horas de libre tránsito de lunes a domingo. También queda todavía en total prohibición las aglomeraciones de personas en espacios públicos y privados. Lo que sí cambió es que se dio apertura a los mercados binacionales, una medida que el Listín Diario en su editorial bien en grande catalogó hoy como algo riesgoso e innecesario. Así es, Lisa. Para nosotros es un placer informarles también en esta emisión sobre las medidas que establece el gobierno para continuar mitigando los efectos negativos de la pandemia. Además, Eric Ortiz también nos trae un tema muy interesante en la nota financiera y tendremos también el segmento En Otra Perspectiva, con un invitado muy especial. Él es Miguel Sandoval, un joven emprendedor, dirigente político, en donde estaremos conversando sobre diversos temas. Señores, no se pierdan esta emisión y tras la pausa continuamos con su segmento Mucho Más que Información. En este segmento noticioso, Mucho Más que Información, vamos a hablar sobre datos que han sido muy comentados el día de hoy. No se queda, fuera las designaciones, señores. Ya tenemos un nuevo director del CESFRON. Es el general de brigada Fran Mauricio Cabrera Rizek y está en sustitución del general José Durán, que tenía casi 3 años en la institución. CESFRON, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre. También decir que nos llena de júbilo la designación de Ana Jiménez. Ella es la nueva vocera de la Policía Nacional, la teniente coronel de 36 años. Es la primera mujer en ocupar este cargo desde la fundación de la policía en 1938. Decir que esperamos ver qué cambios trae la designación de una mujer en esta posición, ¿verdad? Pero ya decir que el mensaje de inclusión de género ha sido dado por este nuevo director de la Policía Nacional, quien fue muy nombrado, muy aplaudido, muy comentado por su juventud, porque es uno de los directores más jóvenes que ha tenido la policía. Pues digamos que esta medida, ¿verdad?, ha sido parte de ese cambio que él ha traído a la institución. Claro que sí, particularmente me encantó la designación y la saludo y la felicito, pues eso envía un mensaje a las generaciones emergentes, a las adolescentes y a las jóvenes de que sí se puede. Porque el hecho de que haya una representante femenina en una institución dominada y liderada por hombres, en su mayoría, pues envía un mensaje de que definitivamente podemos representar cualquier institución. ¿No es así? Claro que sí. Señores, también ayer en rueda de prensa se anunció la solicitud que hizo el Poder Ejecutivo al Congreso para cambiar lo que es la Dirección Nacional de Investigación a Dirección Nacional de Inteligencia, que regirá todos los organismos de inteligencia ya unificados. Cabe destacar que esta institución se crea en los años 50, en los tiempos de Trujillo, y era utilizada para perseguir la oposición. Vemos que su uso, más que cambiar el nombre, entendemos que el cambio de su marco legal es para su uso, para modificar ese uso que le dieron en la campaña pasada, porque ¿cuántos audios no se filtraron? ¿Cuántas llamadas fueron intervenidas? ¿Hasta dónde fue mal utilizada o violada nuestra privacidad como ciudadanos? Bueno, eso queda de tarea. Y también continuando con las nuevas disposiciones gubernamentales, tenemos un decreto que prohíbe
todo tipo de celebración, fiesta, agasajo. Es el decreto 396-21 que emite el presidente Luis Abinader. Además, este decreto prohíbe todo tipo de regalos, obsequios en fechas especiales y además prohíbe también la adquisición de vehículos de lujo, incluso, oye Elisa, incluso especifica que no se puede ni siquiera utilizar los vehículos oficiales en los fines de semana y en días feriados. Señores, en tiempos de crisis sanitaria que afecta directa o indirectamente la economía, lo primero es la disminución del gasto, definitivamente, o en su defecto la optimización del mismo. Ver que este tipo de medidas se inicia en el sector público, iniciando con los principales funcionarios, definitivamente es un buen inicio. Nos deja entender que la disposición es de verdad, es genuina, de la optimización del gasto. ¿Para qué? Para que poco a poco podamos ir superando los efectos negativos generados por la pandemia. Claro, como dice mi compañera Cristi, la disposición está realmente, pero que sirva de llamado al Estado, de que todavía hay tela, mucha tela por donde cortar, hay muchos gastos, hay un nivel de despilfarro muy grande al que todavía el Estado puede reducir más ese tipo de gasto, ¿verdad? Bueno, y continuando con otro tema, está el alza de los precios versus la necesaria reforma de sueldos. Bueno, tenemos que Leonel Fernández, el expresidente de la República, el presidente del partido Fuerza del Pueblo, indicó que la actual inflación se está saliendo de control, Cristi, ya que se encuentra en un 10.48%, según señala la cifra más alta en la última década. Yo entiendo que ese señalamiento lo hace, la última década sería 10 años hacia atrás, 2011, ¿verdad? Pero en el 2008 se registró un 14 y tanto por ciento. Ojalá tuviéramos un economista que nos pudiera dar un poquito más de detalle al respecto, pero sí en el 2008, cuando Leonel Fernández era todavía presidente de la República, se registró ese aumento en la inflación producto de otra crisis mundial que se vivía entonces. Señores, y cambiando de tema, vemos que avanza el plan de vacunación, incluso República Dominicana alcanzó el nuevo récord de 7 millones de vacunas inoculadas en territorio nacional. Además de que justamente hoy hemos recibido 3 millones de vacunas Sinovac que vienen directamente desde China. Señores, viendo esto, me llama un poco la atención de que a pesar de que el plan de vacunación avanza a pasos agigantados, a pesar de que la población está colaborando con este proceso, todavía los contagios no bajan. Hoy se registró un total de 886 nuevos casos. Y recordemos que hace unos días, unas semanas, el grito desesperado era porque la cifra de contagio estaba rondando los 1000. Entonces, yo como ciudadana, particularmente estoy esperando el momento en el que los resultados del proceso de vacunación pues se reflejen en las estadísticas. ¿Por qué? Porque esto le da cabida a algunos grupos. Por ejemplo, vimos en el Malecón, en el fin de semana, en donde se manifestó un grupo de jóvenes con pancartas diciendo que no los obliguen a ponerse la vacuna, que su trabajo no debería estar relacionado con el tema, pero entiendo que la campaña no solamente debe girar en torno a vacúnate, sino también que debemos de hacer proyecciones. Tenemos que decir, si todos nos vacunamos dentro de 2 semanas, dentro de un mes, entonces tendremos medidas, disminuirá el toque de queda. Entonces, entiendo que nosotros estamos esperando ya que se vean los resultados de este exitoso plan de vacunación en las estadísticas. Que no solamente sea, ¿verdad? Bueno, el país, de hecho, está ocupando el primer lugar en vacunas diarias, colocación de vacunas diarias. Y entre los primeros 5 lugares también está colocado entre la cantidad de población, porcentaje de la población general vacunada al menos con la primera dosis. Pero los contagios, hoy en día de nuevo volvemos a rondar los 1000. Entonces, de verdad esperamos que pronto esos resultados del plan de vacunación se puedan evidenciar en las estadísticas. Creo que también son los deseos del gobierno implementando todas las medidas. Resulta un poco desesperante cuando vemos, por ejemplo, que Estados Unidos en muchos de sus estados ha eliminado el uso de la mascarilla ya,
que en España tienen previsto para el 24 y 25 de junio eliminar el uso de la mascarilla, pero eso también va a depender de la cifra, la cantidad de personas que ya se hayan realizado por lo menos la primera, se hayan puesto por lo menos la primera dosis. Señores, vamos a ampliar. Tras la pausa vamos a ampliar el segmento de la alza de los precios y del aumento salarial. Recordemos que hace unas semanas, perdóname que cambie el tema, ¿verdad? Hace unas semanas el sector empresarial le dijo al Estado que de aumentar los salarios también aumentarían los despidos porque el sector empresarial estaba sufriendo una depresión económica. Pues ya hace unos días el presidente Luis Abinader se pronunció al respecto y dijo que era necesaria esa reforma salarial y que solamente estaban pues esperando. Se armó una mesa de diálogo que tiene que entregar en 10 días soluciones para enfrentar la alza de los precios. Esperemos pues ahí que se tomen también las medidas al respecto. Ese tema lo vamos a agotar más adelante con nuestro compañero Eric y con Miguel que nos acompañan. Entonces, para finalizar este segmento noticioso, mucho más que información, los vamos a dejar con una cápsula que nos envió el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, con respecto a la semana pasada que se conmemoraba el día de la lucha contra la desertificación y la sequía. Esta cápsula informativa es el viceministro de Medio Ambiente, Fulvio Ureña, quien la da. Esperamos que sirva para crear conciencia sobre el uso apropiado de los suelos. Ha sido todo en nuestro segmento. Continuamos con la cápsula y luego con nuestro compañero Eric Ortiz en la nota financiera. Y para cerrar, nos vemos. Actualmente en la isla tenemos el 10% de nuestro territorio está degradado, cerca de 460.000 hectáreas están degradadas. Están comprendidas entre Asua, Neiva, Elías Piña y Jimaní, y también el cordón seco que corresponde a lo que es Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Dajabón y Mao. Esa parte del corredor seco también hay áreas degradadas. 68.7% del territorio nacional está en condiciones, en peligro de ser degradado. Si lo comparamos con Haití prácticamente el 95% va rumbo a la desertificación y es nuestro país vecino que compartimos con la isla. Casualmente por uno de los factores primarios directos, que es la deforestación. Por eso es necesario que la agricultura que se haga sea amigable con el medio ambiente, que las prácticas agrícolas que se hagan sean de conservación y protección de los suelos, porque los suelos es vital para la vida. Y formar 1 centímetro de suelo le cuesta 1000 años. 1000 años para tú formar 1 centímetro de suelo. La primera es la deforestación y los fuegos forestales. Y también el no tener una ley de ordenamiento territorial, el no tener las prácticas adecuadas para poder zonificar los cultivos. Quiere decir que dependiendo del lugar que vayamos a hacer prácticas agrícolas, deben de estar identificados los cultivos. Suelos con poca cobertura forestal deben de recuperarse. Suelos con poca pendiente, entonces se dedican a otro tipo de cultivo. Si se tiene esa clasificación y se tiene esa zonificación, vamos a tener mejor conservación de suelos. Hoy nosotros tenemos un promedio entre 80 y 600 toneladas por hectárea que se pierden de suelo fértil todos los años en nuestro territorio. Si nosotros no tenemos claro en el ordenamiento territorial dónde se puede permitir el cambio de uso de suelos, esto nos dará como consecuencia que estemos usando suelos muy fértiles para otros usos. Por ejemplo, al cubrir el suelo de ciudades, de cemento, de plataformas que no son permeables, trae como consecuencia que esos suelos se degraden y ya no se puedan usar
para la producción de alimentos. Tenemos meta de llegar a la neutralidad hasta el 2030, de que no se degrade más el suelo y también de recuperar áreas que han sido afectadas y han sido degradadas. Se dan talleres, se da mucha educación y también con los mismos productores. Y en la práctica asistida para recuperar suelos, áreas degradadas, está la práctica de la reforestación con especies específicas que sean de la zona. Por ejemplo, se crean los viveros, se crean las brigadas, se crean también los comités de cuencas y los consejos de cuenca para trabajar específicamente en las cuencas. También se crean los planes de financiamiento. Todo esto favorece a que el agricultor se incentive y vaya recuperando áreas que antes estaban degradadas, que eran de pasto, estaban vacías y ya hoy están cubiertas de ese cultivo tan importante como es el cacao. Nuestro ministro dictó una resolución para bajar la producción pecuaria de ganado que está en zonas de más de 600 metros, bajarla hacia zonas menores de 600 metros en planicies o con elevaciones menos pronunciadas para tratar de evitar estos graves daños que se dan en la parte alta. Y también unirlo al sistema silvopastoril, que viene combinado con muchas especies que son en sí especies amigables como las leguminosas, que aportan proteína al ganado y también nitrógeno al suelo, porque en sus raíces interactúan bacterias nítricas que producen nitrógeno. Entonces eso ayuda también a la riqueza del mismo suelo. Y también un sistema semiestabulado que ayude a que en menos áreas se pueda tener más cantidad de animales y sea más eficiente la producción. Un suelo que se degrada, un suelo que se pierde, es un suelo que cuesta mucho volverlo a recuperar. Hay que ser consciente con la práctica que nosotros hagamos y buscar que sean la más amigable posible para conservar ese suelo y que ese suelo pueda durar para siempre y pueda servir también para las generaciones que vienen detrás de nosotros, que ellos puedan también producir alimentos para la población que viene pronto.